Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a responder a una pregunta bastante común que es ¿qué multímetro me compro? Cuando vamos a utilizar un multímetro y no lo tenemos siempre, vamos a una tienda y vemos que hay una gran cantidad de modelos muy baratos, los unos desde $5, los otros muy especializados en $500 y nos preguntamos ¿qué multímetro me compro? Eso depende de muchas cosas. Si tú eres un principiante, estás iniciándote en el mundo de la electricidad y de la electrónica, compra un multímetro de $5. Ya te voy a explicar por qué. Por ejemplo, aquí tengo un multímetro, uno de los primeros multímetros que yo me compré de $5 aproximadamente y tiene prácticamente el 80-90% de las funciones que se utilizan en todas las reparaciones o procedimientos electrónicos. Tenemos todo este sector que es medición de voltaje, hasta aquí, ya sea DC-AC, corriente, y en este sector tenemos lo que es resistencia y continuidad. Aparte puede tener una o dos funciones adicionales como son el beta de los transistores y alguna función adicional que pueden ser muy útiles y de hecho son muy útiles. Con este tipo de multímetro, ¿sí? Generalmente se pueden diagnosticar y medir el 90% de nuestras actividades de electrónica, de electricidad, en nuestro auto, en un computador, donde sea. Por ejemplo, en un computador, con este tipo de multímetro es muy fácil revisar, por ejemplo, los diodos en la parte de la fuente. A veces esta parte de la fuente es una de las partes más susceptibles de dañarse en las computadoras, al igual que casi en cualquier componente electrónico. Esta parte de la fuente de los inversores terminan siempre dañándose y son estas partes las que con el multímetro fácilmente pueden reemplazarse. Evidentemente estos circuitos integrados son muy difíciles de detectar, pero generalmente la mayor parte de los problemas se centran en la fuente de alimentación. Una vez que obtengamos un multímetro básico, yo les sugiero que lean siempre el manual, ¿sí? Todo multímetro viene con un manual de este tipo, ¿sí? Entonces, revísenlo, no lo descarten porque generalmente el multímetro viene con este manual y siempre este manual lo ponemos de costado, de lado, no lo tomamos en cuenta y realmente tiene información valiosa. Pueden aprender a resolver un montón de problemas con este tipo de multímetro. Como les decía, existen multímetros muy especializados. Por ejemplo, los hay hoy en día, los autorrango, que tienen básicamente una perilla con 4 o 5 posiciones y no tienen más. En este caso de estos multímetros, el multímetro va seleccionando automáticamente por programa el voltaje y va mostrando en pantalla el valor que se está ingresando. Antiguamente teníamos, como se ve en este tipo de multímetro, una cantidad de posiciones que se seleccionan con la perilla. También tenemos multímetros automotrices que son específicamente para trabajar en el motor, en la computadora del vehículo, y entonces en ese caso cuando uno esté operando en ese ambiente tiene que comprarse uno de ese tipo. Hay también multímetros orientados más a electricistas que incluso a veces pueden ser una pinza amperimétrica con algunas funciones de voltaje, resistencia y corriente, que son básicamente lo que se utiliza en un electricista. En un electrónico ya se requiere un multímetro un poco más avanzado en comparación con este multímetro. Este multímetro tiene fundamentalmente 4 o 5 funciones: voltaje, corriente, resistencia, continuidad y una función adicional pequeña. Este multímetro de aquí es un poco más avanzado, les voy a indicar qué contiene. Tiene igual, este es de muchas posiciones, como se dan cuenta. Podemos medir voltaje en estas escalas en blanco y en estas en amarillo. Voltaje DC-AC. Podemos medir resistencia en estas escalas de aquí. Y también la corriente AC-DC en estas escalas de aquí. Ustedes también notarán aquí unas escalas, por ejemplo, dice 20 micros, ¿sí? Estas escalas son para medir capacidad. Aquí está donde se debe conectar. También tiene para medir la ganancia de los transistores, que viene con este aditamento y se conecta el transistor en la parte superior y se lo inserta aquí. Para eso hay que leer el manual para conectarlo correctamente. También tiene una escala de temperatura que no lo tenía este, ¿sí?
durante los procesos de reparación, de diagnóstico, a veces es necesario conocer la temperatura, por ejemplo, del procesador del computador que no esté excedida. Entonces, mediante esta función de temperatura, podemos determinar cuál es la temperatura de operación y saber si una reparación o un componente está funcionando correctamente. También tenemos, por ejemplo, en este caso, funciones de frecuencia que se pueden utilizar en laboratorio para, por ejemplo, para arreglar fuente switching. Solamente se me ocurre eso ahorita. Y hay otras aplicaciones que también pueden utilizarse esta función del frecuencímetro, que se llama así. También tenemos la función de continuidad. Y como se dan cuenta, tiene varias funciones adicionales respecto de este multímetro. Un multímetro así como este básico, como les decía, cuesta alrededor de $5, pero uno un poco más completo como este cuesta $30. Una vez que ustedes hayan adquirido las pericias con este tipo de multímetro, recuerden que si no tienen mucha experiencia, de seguro van a dañar este multímetro. Yo se los garantizo. Resulta que muchas de las veces ponemos el multímetro en continuidad y nos ponemos a trabajar y luego a los 2-3 minutos queremos medir el voltaje de la red. Eso nos va a pasar siempre. Nos olvidamos de que está en la posición de continuidad y conectamos las puntas al tomacorriente de 110 o de 220. Se daña inmediatamente el multímetro. Entonces, $5, bueno, ya pasa. Pero si tienes un multímetro de 50, de $100, de $200, nos va a doler un poco más. Evidentemente, con el tiempo y los años, la experiencia de aprender electrónica, de aprender electricidad, nos van a dar la pericia, la habilidad, la experiencia para poder manejar con mayor facilidad este tipo de multímetro y evitar ese tipo de errores. Entonces, ya saben un poco lo que yo les aconsejo. Empiecen con uno básico y luego de que hayan perfeccionado sus habilidades, compren uno un poco más caro, acorde a sus necesidades. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya sido de utilidad y les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Gracias por suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima.